¿Empezamos? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, todavía con las imágenes de no sé por qué se llama Colorado Gym, porque a veces el doblaje tiene unas licencias extraordinarias, la espuela suelta, la espuela desnuda, ¿no? Muy bien. Esta tarde es un placer para mí y también un momento para agradecer todo lo que Piti, como quiere ser llamado, ha hecho por nuestros cursos de filosofía y cine desde que el año pasado nos conocimos. Y es el tercero, hace 2 años, sí, con lo de... Es cierto, 3 años porque empezamos con Stanley Cavell, el año pasado con Hitchcock y este año con James Stewart. Ya hemos estado hablando de posibles colaboraciones para otros años, entre ellas la posibilidad, aún no te había dicho nada, de defender a Frank Capra de una vez, ¿no? Pero en fin, esto es para el futuro. En cualquier caso, tengo que darte las gracias, Piti, porque sin la Filmoteca y sin la posibilidad de ver estas películas, el ciclo tendría mucho menos sentido. Es una reflexión que debemos hacernos. Uno puede preguntarse, ¿dónde está el original del cine? Y porque, ¿dónde está la copia maestra? Bueno, pues está en lo que hemos visto esta tarde. Hay una materialidad del cine que esta tarde hemos podido ver y esto es algo que tengo que agradecerte profundamente. Pero no solamente es el hecho de que como director de programación de la Filmoteca Piti nos esté ayudando a que estos cursos sean posibles, es que además compartimos un profundo amor al western, al cine del oeste, en lo que tiene de posibilidades de expresión. Piti es una persona que trabaja en la Filmoteca, pero que sabe cuál es la realidad de la materia y de la sustancia cinematográfica. Que esté esta tarde aquí con nosotros y que espero que esté muchas más veces y por ejemplo, con Sede Mal el año que viene, Orson Welles, pues es para todos nosotros una satisfacción muy grande. El hecho de que la Filmoteca y el Ateneo estén como edificios uno al lado del otro, tiene además una corporalidad ahora mismo en que estamos, bueno, el uno al lado del otro y hace posible que nuestro curso vaya adelante. Así que, Piti, muchísimas gracias por todo y por estar esta tarde aquí para dar esta charla sobre Colorado Gym. Ya nos explicarás por qué se llama Colorado Gym en español, espero. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo, tanto a nivel personal como en nombre de la Filmoteca, también estoy, para mí, y digo, para la Filmoteca es un placer esta colaboración que emprendimos hace unos años y que espero que continúe y, bueno, cuando me planteó este año el posible ciclo de conferencias y ciclo de cine en torno a Anthony Mann y Gene Stewart, los western, con un apéndice que le propuse porque en definitiva sigue la misma línea de los 5 western, Anthony Mann / Stewart, que es El hombre del oeste con Gary Cooper, pues yo acepté encantadísimo, entre otras porque si sé algo de cine, al margen de mi trabajo como gestor cultural, es un poco de cine de género y concretamente 2 géneros que he estudiado y bueno, incluso escrito, afortunadamente he podido escribir sobre ellos, que es el western y el cine negro. Antes de responder, bueno, voy a responder muy brevemente a esta pregunta de por qué se llama Colorado Gym. Bueno, sabéis que hay muchísimos títulos en castellano, en el estreno comercial o incluso el estreno televisivo de muchas películas americanas que bueno, por una cuestión se supone comercial, se le cambia el título. Colorado Gym, aunque no lo dicen explícitamente, parece que era el apodo del personaje de Gene Stewart en la película. Y ese es digamos, el motivo que le llevaron a cambiar, porque a lo mejor pensaban que eso de la espuela desnuda, la espuela tal, no, ¿de qué iba eso de una espuela desnuda? A lo mejor es una película de otro tipo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo hablaré finalmente después, como recapitulación de algunas de las cuestiones que voy a plantear, de el significado del título original y cómo se plasma y se expresa en la película. Y sobre todo desgraciadamente tenemos poco tiempo, porque un análisis textual de esta película
pues me llevaría, sinceramente, como unas 3 horas. Es decir, si hace un análisis pormenorizado, podemos estar aquí 3 horas, claro, no tenemos ese tiempo. Y yo, además, antes de pasar a un significativo número de imágenes o de secuencias que quiero explicar, antes, lógicamente, quiero hacer una introducción a la película. Entre otras cosas, antes de, de entrar de lleno en el film, y debido a mi deformación, no de historiador, porque no he ejercido como tal, pero sí a mi deformación como licenciado en historia, pues me gusta poner las cosas en perspectiva y contextualizarlas. Y en este caso me gustaría contextualizar un poco los western de Anthony Mann, y en concreto el western que habéis visto esta tarde. Me gustaría contextualizarlo en la época en la que surgen estos western, en el modelo cinematográfico en el que surgen estos western, y sobre todo dentro del género, dentro del western, dentro de la evolución del propio género. Después, porque el otro día me planteó Antonio que no se había hablado mucho hasta ahora de ese binomio Anthony Mann y Gene Stewart, pues también voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre qué significa ese tándem y cómo se plasma en esos 5 western que interpretó Gene Stewart para Anthony Mann, que por cierto no solo fueron las únicas películas que interpretó dentro de la filmografía de Anthony Mann. Hay 3 concretamente: Bahía Negra, Música y Lágrimas y Acorazados del Aire, que son películas no western. Bueno, Bahía Negra podría ser un western moderno, pero no hay tiempo para explicar ese concepto. Pero bueno, en definitiva, me interesa mucho precisar que hay otras 3 películas que no son western para hablar de ese supuesto personaje tipo que asume, que encarna Gene Stewart en los westerns de Anthony Mann. Y finalmente, lógicamente, como he dicho, vamos a intentar de forma breve, con una serie de análisis de planos, de imágenes, de pequeñas secuencias, pues ver todo lo que voy a plantear, cómo se traduce visualmente, sonoramente, narrativamente en una película concreta como es Colorado Jim, ¿vale? Bueno, entrando ya en materia, como entre mis virtudes, que no sé si tengo alguna, lo de tener capacidad de síntesis no es lo mío, porque me voy siempre por los cerros de Úbeda. Voy a intentar, si no leer, pero sí voy a ceñirme un poco a un texto y a unas notas que la gente ha elaborado para esta charla. Bueno, empiezo citando a Clint Eastwood. Clint Eastwood ha hecho varios westerns y muy importantes, western contemporáneos, westerns modernos, pero en definitiva que además se entroncan en la tradición del western, del cine del oeste. Y Clint Eastwood afirma lo siguiente, con lo que estoy totalmente de acuerdo: solo hay 2 formas de arte genuinamente americano, el jazz y el western. Por lo tanto, si hay un género que identificamos con Hollywood, con el cine hollywoodiense, digamos, es el western, en el sentido de que es el género americano por excelencia. Es el que ha ayudado a crear y consolidar esa imaginería popular nacida de la fábrica de sueños. La historia del western es muy larga, su sombra es muy alargada, es muy dilatada y, digamos, recorre básicamente todo el siglo XX. De hecho, el género nace prácticamente con el nacimiento del cine. Desde sus inicios, digamos, en sus inicios, mejor dicho, es casi más un documento de época que cine de ficción. Pero en el proceso, en la evolución del género, se va, digamos, estilizando, se va mistificando. Digamos que convirtióse, ya digo, como digo, una piedra angular del cine de ficción americano, del cine clásico de Hollywood. Y de hecho, elabora un verosímil, iconográfico sobre todo, muy reconocible, muy potente, y que todos
Desde pequeñitos, que cuando hemos empezado a ver películas del western, yo me acuerdo los sábados por la tarde, después del telediario, desde cuando tenía 5 o 6 años, tengo, pero como en la memoria, grabado, que es importante, esta cita que voy a decir, el capítulo de la serie de Bonanza o del Virginiano, y después un largometraje western, perfectamente, lógicamente, en la única televisión que había en ese momento, en la 1, de televisión española. Bueno, digo que desde ese momento, esa iconografía, ese verosímil iconográfico, lo tenemos todos en nuestra cabecita. Fijaros, una película que en las antípodas de lo que sería un western americano de la época, una película como la Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga. ¿Cuál es el sueño que tiene? Uno de los sueños, el del alcalde, Pepe Gisbert, una película del año 52, sueña con el oeste, con el western, con las imágenes y con esa iconografía del western. Pero el western es mucho más que unas imágenes, que una iconografía, que unos relatos, sino no es estrictamente solo cine de evasión, cine de entretenimiento. No lo podemos identificar con un mero género naif, diríamos infantil, que nos remite a nuestra época infantil, lleno de clichés y de estereotipos simples y banales, que elabora un discurso simple y esquemático a primera vista, sino que el western, como lo demuestran las películas de Anthony Mann, es un discurso muy complejo, mucho más en términos simbólicos, en términos narrativos, en términos ideológicos, en términos de puesta en escena, en términos dramáticos. Es un género muy complejo y muy rico y muy variado. Siempre se ha movido en un territorio ambiguo entre la mistificación y el tráfico de la verdad, sea para fantasear o para documentar de manera oblicua y siempre desde la ficción, digamos, la realidad de una evolución histórica de un país. La realidad de la evolución histórica de un país, eso es mucho, ¿vale? Por tanto, de hecho, el western es una cosmología que bebe de dos fuentes, la historia y el mito. Es muy importante. De hecho, en cierto modo, algunos lo consideran como una variante del cine histórico, si aceptamos que existe tal cine histórico. Pero bueno, igual que también el western, aunque no doy tiempo para explicar esta digamos, inscripción, podía pertenecer a ese macrogénero del cine de aventuras. Elementos como el peligro, el viaje, lo exótico, sobre todo para una mirada contemporánea, el western formaría parte de esa gran nebulosa de la aventura, del cine de aventuras. Pero, en definitiva, ¿de qué nos habla el género? ¿De qué nos habla el western? ¿De qué humus se nutre? Pues de un pasado histórico, lógicamente, situado en un tiempo y en una geografía concretos. El western, en definitiva, conforma una mirada retrospectiva que la sociedad americana proyecta de sí misma. Es muy importante. Es decir, es una mirada retrospectiva, por lo tanto, compleja, sobre su pasado histórico. Es, lógicamente, y esto es ya un tópico, es su particular canto de gesta. Se supone que el western, ¿qué es? En definitiva, la narración del mito fundacional de un país, el Far West, el mito del Far West, el viejo y lejano oeste, que da cuenta, por lo tanto, de un momento crucial en la conformación, nacimiento, conformación y consolidación de un país, como es Estados Unidos. Digamos que lo que nos cuentan los western como género es el avance de la civilización desde el Atlántico hasta el Pacífico. En definitiva, es el relato épico, un relato épico de la conquista y colonización
del oeste americano. Es la epopeya nacional de Estados Unidos, que se gesta, esta epopeya nacional, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Es decir, en la epopeya nacional, la construcción de ese país a lo largo del siglo XIX. Es la construcción de una nación y es la lucha contra la naturaleza para erigir un imperio. Diríamos por eso que entiendo el western como una cosmología que fusiona, que bebe de la historia con mayúsculas y del mito. Pero lo importante en general, cuando nos acercamos al western, sobre todo a unos determinados tipos de western, a un periodo de su historia, del western como género, es que el mito se superpone a la historia. Es decir, el mito moldea, sustituye a la historia, presentándose como una idealización y justificación de la misma. Esta idea es aplicable sobre todo a lo que llamaríamos el western épico. Ya forme parte de ese western primitivo de la época silente o del western clásico de los años 30 y 40. En ese tipo de western, el universo mítico se presenta de manera, digamos, desnuda, sin dobleces. No se desdobla el mito, es decir, el mito se superpone y oculta la historia. Diríamos que ese tipo de western básicamente tiene una dimensión épica, heroica, legendaria, y proyecta una visión más o menos optimista y luminosa de lo que cuenta, de esa realidad a la que se remite. Pero claro, la historia tiene sus transformaciones, sus cambios, y la historia del western, en paralelo a la propia evolución de Estados Unidos como país, como nación, a lo largo del siglo XX, sufre, digo el género, una serie de mutaciones que se van a ver, digamos, materializadas sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo frisando los años 50, cuando aparece lo que llamaríamos, aunque es un concepto, un término que no tengo tiempo de explicar, pero aceptarlo, lo que se llama el western manierista. Un western que no es todavía postclásico, sino que está a medio camino entre lo clásico y lo moderno. Un western que ya empieza a cuestionar algunas de las bases míticas del discurso del western. Ahí va a entrar Anthony Mann y sus western, ahora lo vamos a ver. Pero también, es decir, además de este llamado western manierista, donde estarían las películas, sobre todo de los 50 y de esos 60 de John Ford, o de algunas de Delmer Davis, etcétera, etcétera, o de propio Howard Hawks. Además de este cine, de esta corriente del western, también, sobre todo en los años 60, aparecerá lo que llamamos el western crepuscular. Tanto una manifestación como la otra ya plantean, a través de unos mecanismos o unos procesos de rehistorización o de desmitificación, lo que van a hacer, van a plantear o exhibir una distancia entre el mito y la historia. Esa superposición va a desaparecer y se van a ver, son dos líneas, ya no digo ni paralelas, dos líneas divergentes. Fijaros, una película fundamental que explica, por ejemplo, esa reflexión sobre el mito como construcción del imaginario del western, es una película como Shane, Raíces Profundas, película fundamental, del año 53, cuando Anthony Mann está haciendo sus western. O, cómo no hablar de una película que es prácticamente una década posterior, película fundamental en la historia del western, como es El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, donde realmente ahí encontramos la gran autorreflexión, lúcida autorreflexión, sobre el sentido último del western como género. Entonces, los western, de una manera, ya empiezan a partir de ese western manierista, lo que llamaría André Bazin, el gran teórico del cine y
padre de la revista Cahiers du Cinéma, el super western, un western contaminado, que ha dejado ese modelo épico, simple, esquemático del cine clásico. Entonces, en definitiva, ya digo, ese western de esos años 50 ya es la versión, la manifestación madura y adulta del género. E incluso, y esto es muy importante, este nuevo western es contenedor, es un contenedor formal, narrativo, dramático, que permite abordar discursos políticos o sociales contemporáneos de manera metafórica. Es muy importante. Hay una película como Solo ante el peligro, hablando de Fred Zinnemann con Gary Cooper, que en fondo es una parábola sobre el macartismo. Unos lo interpretan anti-macartista, otros pro-macartista, según Zinnemann y el guionista, que ahora no me acuerdo, exactamente, Carl Foreman, muchas gracias por... es una película anti-macartista, pero bueno. Pero es que los western pro-indios, que empiezan a surgir a finales de los 40 y los años 50, realmente de lo que nos están hablando es de la segregación racial de la población negra en el momento. O incluso películas de los años 60, como Soldado, o del principio de los 70, como El pequeño gran hombre de Arthur Penn, o Soldado Azul, donde hay secuencias de masacre y de exterminio, pero literal, de los indios, no dejan de ser metáforas de la guerra de Vietnam y de las burradas que estaba haciendo el ejército americano o norteamericano en Vietnam. Por tanto, el western es un contenedor metafórico para hablar de la realidad contemporánea coetánea al momento en que se están haciendo esas películas. Por lo tanto, digo, el género está sufriendo esas mutaciones adultas de carácter manierista, que, como he dicho, corresponderían al llamado superwestern de Bazin. Fijaros, hay dos manifestaciones, o dos corrientes, o dos tendencias en esos años 50. Por un lado, el cine, las películas o el western pro-indio. Está una película emblemática, ejemplo paradigmático de esta corriente naciente, que es, curiosamente, con Gene Stewart, la película de Dermot Davis, Flecha Rota. E incluso en el año 50. Pero a los 2 o 3 años se hace Apache, la película con Burt Lancaster. Pero lo que no podemos olvidar es que en el año 50, y pasa mucho más desapercibida, y creo que injustamente, el primer western de Anthony Mann son Las puertas del diablo, que es una película, para mí, incluso mucho más importante que, por ejemplo, Flecha Rota. Es una película extraordinaria donde, por primera vez, se habla del indio como verdadera víctima social, víctima histórica del proceso de colonización y de conquista y colonización y de imposición de la civilización blanca en el territorio salvajes del oeste. Pero además de este cine proindio, tendríamos lo que consideramos esa segunda tendencia, que es el western psicológico, del que forma parte completamente este ciclo de películas Anthony Mann y Gene Stewart. Es un western contaminado muchas veces de melodrama, en el que ya no habita un héroe, digamos, íntegro, de una sola pieza, ese héroe superhéroe que todo lo puede, sino que nos encontramos ante un héroe problemático, con un perfil a veces trágico, cuyo modelo canónico sería el atormentado y racista personaje de Ethan, interpretado por John Wayne en Centauros del Desierto. Película, por otro lado, otra de las películas fundamentales dentro de la historia del western, y yo diría que de la historia del cine. Los personajes de Gene Stewart, que estáis comprobando en los pases de la Filmoteca y en las conferencias, son de la misma estirpe que el Ethan de Centauros del Desierto, pero directamente.
Eso es un personaje absolutamente neurótico y atormentado en la mayoría de en todas sus manifestaciones a lo largo de todas esas películas. Es en este contexto donde surgen los westerns de Anthony Mann, porque lo curioso, viendo su filmografía, es que él no empezó haciendo western, empezó haciendo cine negro de serie B, y solo es en una década, entre el año 50 hasta el año 60, 1960, con Cimarrón, es cuando hace sus 11 western. No solo los 5 con Ian Stewart, sino hace otros 6. Y todos forman un poderoso corpus dentro de su filmografía. Y son obras fundamentales para entender la evolución del género. Además, estos western, estas películas de Anthony Mann, estos 11, coinciden, diríamos, con la madurez estilística de Mann, que entre otras cosas lo que hace es reciclar algunos de los hallazgos de su previa época noir de serie B de los años 40. Y además, Anthony Mann contribuye de forma fundamental también a esa concepción psicológica o psicologista y violenta que se extiende por todo el género en esos momentos. Digamos que el cine violento, brutal, por ejemplo, de Sam Peckinpah, no se entendería, por ejemplo, sin Anthony Mann. Bueno, ¿por qué esta transformación? ¿Por qué esta transformación del género? ¿Por qué esta evolución, estos cambios a partir de la Segunda Guerra Mundial? Pues hay razones de mucho tipo, extracinematográficas, estrictamente cinematográficas. La primera extracinematográfica, lógicamente, es que a pesar de que Estados Unidos ha salido victoriosa como nación de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad americana ha perdido la inocencia, la pureza. El trauma de la Segunda Guerra Mundial es muy poderoso. Y, digamos, que el western, a modo de espejo, como hemos dicho antes, refleja una América contemporánea que ha perdido ya su fe en muchos aspectos y pone en duda hasta el propio, digamos, el concepto de mito, y todos los mitos que giran en torno a su propio pasado histórico. De ahí todo ese proceso que hemos hablado de rehistorización o de desmitificación que estaba en las bases iniciales, originales del western como discurso mítico. Además, otra de las razones es que en lo concerniente estrictamente a lo cinematográfico, Hollywood en ese momento está sufriendo una crisis del modelo industrial, del modelo de producción, el llamado studio system, el sistema de estudios. Eso, digamos, lleva aparejado la crisis del propio cine clásico, y de ahí lo que llamamos la emergencia de las escrituras manieristas. Y en el western se produce a través de estas manifestaciones que os estoy planteando. Eso no quiere decir, estamos ante nuevos tiempos y por lo tanto también para el western, aunque hay que matizar que se mantiene una producción convencional, estándar, muy simplificada del western más tradicional, sobre todo en la serie B. Pero, y sobre todo, por eso hacía antes mención a mi recuerdo de infancia, es el momento de emergencia de la televisión y es donde ese modelo más naif, más simplificado y más esquemático se traspasa al modelo familiar de la serie televisiva del western. Bonanza sería el paradigma. Es decir, habría que comparar un capítulo de Bonanza con un western de Anthony Mann o de John Ford. Ya veríamos cómo las distancias son abismales, siderales. ¿Vale? Para ya terminar esta introducción sobre el western, estamos hablando un poco de historia. Ahora quería brevemente centrarme en el discurso, en qué significa ese discurso del western. Digamos que el western como género, como todos los géneros, elabora su discurso a partir de una serie de códigos, de convenciones. En este caso son muy reconocibles, como he dicho antes. Convenciones narrativas, arquetipos, estilemas visuales, una determinada iconografía, como he dicho, muy reconocible, y temas como el de, por ejemplo, la ley, su violación o incluso su ausencia, como es el caso de la película de Esta tarde. Digamos
que el protagonismo de los forajidos, de los fuera de la ley, en la película de Colorado Jim es evidente. No está explicitado todo el problema de la ley. En Horizontes Lejanos, la semana pasada, si os acordáis, hay un momento que un personaje que lleva en los carromatos, cuando se enfrenta a Jimmy Stewart, le dice, como sigas así, es decir, hay una ley que me protege. Y el otro, Jimmy Stewart, le dice, ¿qué ley? A ver, Colorado Jim, ¿dónde está la ley? Bueno, lo que quiero plantear, por eso decía, la complejidad del discurso del western, es que las características y convenciones del western ponen en evidencia lo ideológico y lo simbólico del mismo. Son consustanciales al discurso del género y determinan y privilegian una concreta construcción del universo ficcional. Por decir, para resumir y concluir, esta dimensión del western, discursiva del western, tiene que ver con una especie de sueño agrario. Acordados de la película de El hombre que mató a Liberty Balance, es esa, digamos, sagrada misión civilizatoria de convertir el desierto en un jardín, el cactus. Entonces, digamos que lo que se intenta a través del western es reflejar el origen histórico de una nación a través de una óptica purificadora y mítica. La tierra es tradicionalmente el sustrato en el que han germinado las historias, los personajes del western, porque al fin y al cabo, ¿qué es eso de la historia del oeste? Pues nada más ni menos que la conquista a través de una guerra por el territorio. Y por tanto, la tierra es un elemento nuclear fundamental. Por lo tanto, como he dicho antes, nos cuentan los westerns la historia de un país en construcción que intenta domeñar la naturaleza. Es muy importante en Colorado Jim el tema de la naturaleza, el tema del paisaje, incluidos dentro de la naturaleza los propios indios, a los que se exterminan. Y por lo tanto, la tierra y sus frutos, el oro, la sal, el agua, son la posesión más preciada. Es decir, es verdaderamente una guerra por el territorio, por conquistar la tierra. Así, por lo tanto, el western se convierte en una estilizada expresión de ese mencionado sueño de los orígenes. Es el gran sí del cine americano, con todas las excepciones que queramos, porque las hay en épocas determinadas, en momentos determinados, como son los westerns de Anthony Mann. Es decir, no tiene nada que ver, como digo, con esa idea del sueño agrario, del sueño. Y, curiosamente, antes he mencionado el cine negro como otra de mis grandes pasiones. El cine negro sería el gran no del cine americano. Sería la castración del mito edénico de la pradera, en la emergencia de ese mundo urbano contaminado. Por lo tanto, el cine negro y el western, como géneros, en definitiva son el espejo en el que Norteamérica se mira, en el que Norteamérica mira su propia historia. Y aunque ya digo, no siempre ha sido así, y hay periodos como los años 50, 60 y el cine contemporáneo, el western contemporáneo, en general, los western dentro de la historia del género proyectan una imagen placentera, mistificadora y irremediablemente perdida en el tiempo del sueño americano. De ese sueño americano, ciertos cineastas, como digo, como Anthony Mann, nos despiertan. ¿Vale? Digamos que esto sería un poco la primera parte de mi intervención. La segunda cuestión sería brevemente hablar, si lo encuentro, que creo que me lo he dejado. Bueno, si no improvisaré, sobre el tema del tándem Jimmy Stewart Anthony Mann. Hay un equívoco cuando, es decir, pensamos que hay una absoluta identificación entre personaje y actor. Es decir, que cuando pensamos en el ciclo de películas de Jimmy Stewart como actor, cuando pensamos a Jimmy Stewart como actor,
asociamos parte de su obra como actor al ciclo de películas con Anthony Mann, con esos 5 western. Y de forma mecánica establecemos una simbiosis perfecta entre actor y personaje. Identificación también con el autor. Pero no es así. Hay que matizar este concepto. Voy a ver si es que me he dejado, pues desgraciadamente me he dejado... Ah, no, está aquí. Me había dejado una hoja muy importante porque iba a citar un párrafo, voy a leer un párrafo de unas declaraciones de Anthony Mann sobre lo que significa Gene Stewart, el personaje de Gene Stewart en sus westerns. Dice, lo que es necesario hacer con un actor es ponerlo en conflicto con cualquier cosa que le resulte extraña, pero le excite al mismo tiempo. De este modo debe luchar contra algo que se opone a su propia naturaleza, y así surge un conflicto entre el personaje y la personalidad del actor. Se puede trabajar por consiguiente en 2 dimensiones, la del actor y la del personaje. Si la acción acontece en exteriores, aparece una tercera dimensión. Y si el actor ha de luchar contra los elementos y participar en una acción especialmente violenta, entonces tenemos una 4ª dimensión. Esas 4 dimensiones aparecen en Color Jean y, por extensión, en los westerns en los que trabajaron juntos. Por lo tanto, hay que matizar esa idea de que, de forma natural, per se, hay un encuentro ideal entre un actor que está ahí y un personaje que crea Anthony Mann y, sobre todo, Ward Chase en sus primeras películas. No. Piensan, fijaros, y eso es muy importante, Gene Stewart estaba en horas bajas. Había hecho una serie de comedias, uno de sus géneros preferidos desde los años 30, que habían fracasado. No era la época de la comedia, después de la posguerra, y Anthony Mann y Ward Chase se plantean darle una oportunidad, darle trabajo, y piensan, es verdad, escriben para él, para Gene Stewart, pero son conscientes de que Gene Stewart, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista físico, no da el tipo. Entonces, lo que plantean es que tienen que buscar una forma de reconvertir y adaptar el personaje a Gene Stewart dentro del western, es decir, construirle un personaje y adaptarlo, porque en definitiva no es que hubieran creado una tipología de personaje del western que se adaptaba, ya digo, como un guante a las características digamos interpretativas y a los registros interpretativos de Gene Stewart. Gene Stewart era mucho más versátil, tenía unas cualidades interpretativas que excedían lo que era estrictamente el western. De hecho, venía de la comedia y del melodrama. Y lo que hacen es, vamos a escribir para él y adaptándolo, es decir, buscando un encuentro entre lo que sería un tipo de personaje del western y las cualidades interpretativas de Gene Stewart. Y potenciarlas, darles mayor potencia, mayor fuerza. Y esa confluencia es donde surge realmente el personaje de Gene Stewart, la tipología del personaje de Gene Stewart en las westerns de Anthony Mann. Por otro lado, otra declaración bastante compleja y bastante polémica del propio Anthony Mann sobre ese personaje de Gene Stewart. Dice, no creo que Stewart represente mi concepción del héroe, porque cada uno de los films que ha hecho conmigo tiene su propia existencia. Como diciendo, cada personaje es distinto. Eso había que matizarlo, a pesar de que si analizamos película por película, gente son variantes, pero son a partir de un modelo, de un personaje tipo, modélico. Y de hecho, fijaros, lo que hace Gene Stewart es poner rostro a este modelo, a este personaje tipo. Y, salvando, ya digo, las distancias, las variantes, los pequeños matices, podemos leer ese personaje de Gene Stewart en todas sus películas, en todos esos 5 westerns, y podríamos decir que esos personajes son
irritables, tensos, ambiguos, atormentados, ariscos, irascibles, esquivos, solitarios, taciturnos, obstinados, parcos y, sobre todo, individualistas. Personajes, y esto es una de las cuestiones más clave, personas con los que son difíciles, que son, a ver, si me expreso bien, con los que resultaba muy difícil identificarse. Esa identificación primaria con el héroe del western clásico no aparece para nada. Es un personaje tan esquivo, tan arisco y tan desagradable como el personaje de Gloria Jim, no lo he visto en el western. ¿Vale? Por tanto, los personajes de Jimmy Stewart, que encarnó para Anthony Mann, están envueltos en sombrías dudas morales, y cuando no en obsesivas venganzas, como es el caso de Winchester 73 o El hombre del Laramie, con limitaciones físicas, lo vamos a ver rápidamente, con carencias emocionales, con una herida que sigue supurando por algo ocurrido en el pasado, eso es una constante, y que le lleva incluso y le incita al odio, al rechazo de los otros, de la comunidad. Y esto tiene una expresión gestual y física, tiene una correspondencia, una correlación con la expresión física y gestual del actor. Es decir, ya lo veremos, un rostro desencajado, el rictus crispado, el gesto convulso, su mirada rabiosa, taladradora, llena de furia, sus manos crispadas recorriendo el arma, su cuerpo maltratado a golpes o herido, todo ello conforma la imagen del western violento y sufriente de Anthony Mann con Jimmy Stewart. Muy brevemente, y así pasamos directamente al análisis, porque si no, porque es el tema del pasado. Es decir, ese personaje está traumatizado por algo que le ocurre en el pasado y que no se desvela hasta que se va desvelando progresivamente en los relatos, en las historias de estos westerns. Aquí, en el minuto 50, es cuando empieza a desvelarse la herida profunda, no cicatrizada, del personaje, por tanto, de raíz melodramática. Me acuerdo Casablanca. Casablanca es el arquetipo, digamos, mixto del héroe de aventuras y del personaje melodramático. Es el caso de Jimmy Stewart en los westerns de Anthony Mann. Bueno, fijaros otro tema muy importante en el western, y es la idea, el western es un juego de dialécticas: orden, caos, civilización, barbarie, nomadismo, sedentarismo. Esa dialéctica del personaje, fijaros, aquí, a diferencia, hay una situación inversa, se da directamente inversa respecto a, por ejemplo, el personaje de Horizontes Lejanos que vimos la semana pasada. El personaje de Jimmy Stewart era alguien que tenía un pasado oscuro, sombrío, es un aventurero, un bandido de la frontera que intenta reinsertarse en la comunidad, es decir, reintegrarse a la comunidad, insertarse, redimirse a través de ese viaje con la caravana. Digamos que pasa de un ser fuera de la ley, fuera del orden social, a intentar integrarse. Aquí es todo lo contrario, que es un personaje arraigado que se desarraiga por una situación ocurrida en el pasado. Y es un personaje que al final veremos si intenta, o a través de esa historia siempre afectiva, amorosa, intentar reintegrarse de nuevo e insertarse, buscar ese rancho. Es decir, toda su motivación, en este caso más que de venganza, digamos, de codicia, es ganar el dinero de la recompensa para recuperar su estado primitivo, inicial, su estado normal. Se ha convertido de un ser normal a un ser absolutamente neurótico. Muy importante. Nosotros lo vemos en términos de personaje, como he dicho, sufriente, tormentado, violento, pero, digamos, por una causa que está en el pasado, provocada en el pasado. Bueno,
3 cuestiones, porque no hay tema, que vamos a intentar después desmenuzar mínimamente. La estructura narrativa. Es decir, muchos westerns tienen una estructura narrativa, es decir, un trayecto narrativo itinerante. Se nos cuenta un viaje, en este caso es un viaje de ida y vuelta, teóricamente, de Kansas, de Abilene, después de capturar a Ben, una vuelta entonces un viaje de ida y vuelta como cualquier relato de aventuras. Una estructura muy minimalista porque solo hay 5 personajes. Eso lo da un curioso planteamiento paradójico en la película. Siendo una película de exteriores, filmada en espacios abiertos, es una película muy opresiva y muy claustrofóbica. Solo hay como, digamos, personajes secundarios en los indios de ese fragmento central de la película del ataque de los indios, pero el resto son 5 personajes y las vicisitudes que viven esos 5 personajes. Otro elemento fundamental es la presencia dramática, el uso dramático del paisaje y uso metafórico. Ese paisaje hostil, abrupto, inhóspito, agresivo, en el fondo no se deja de ser una metáfora salvaje, no deja de ser una metáfora de los personajes que son personajes salvajes que se mueven por estrictos instintos primarios. Entonces, tengo declaraciones de lo importante que para él, para Anthony Mann, era el paisaje donde se insertan esos personajes, pero no hay tiempo. Lo que sí llama la atención a Anthony Mann es que dice que el paisaje del western no es solo los desiertos de Monument Valley de John Ford, sino que el viejo y lejano oeste eran montañas, cumbres nevadas, ríos, etcétera, etcétera. Y dice que su verdadera satisfacción en el uso del paisaje, en la manera en que pudo captar y visualizar ese paisaje, fue sobre todo en Colorado Jim. Es que hay muchos temas, hemos planteado la ley y su ausencia, después está el tema de la frontera, es un concepto que aquí está suyúdice, pero está presente. La frontera es ese espacio móvil, etéreo, cambiante, que es donde se mueven los personajes. Es decir, está donde no existe todavía una comunidad arraigada, es el lugar, digamos, de avanzadilla. Y estos personajes, aunque ya está después de la guerra civil, estamos en un supuesto estado con ciudades, estamos en plena naturaleza salvaje, todavía no dominada, por lo menos, por el hombre, donde no se ha asentado la civilización. Bueno, vamos rápidamente ya a intentar ver algunas de estas cuestiones en imágenes concretas. A ver si soy capaz. Bueno, vamos a dejar para el final, si hay tiempo, me permitís, un poquito más de las 9, si puede ser, porque para acabar me es muy importante ver el final y el principio y el final de la película. Porque lo que quiero plantear es una cuestión que lo vamos a ver en algunas imágenes, es el juego de repeticiones, de simetrías, de correspondencias invertidas o inversas, el juego de rimas visuales, digamos, todo eso, es decir, esas correspondencias de carácter dual están presentes en toda la película. Fijaros, es que ahora que la he visto, es decir, en pantalla grande, realmente es cuando te das cuenta de cosas que no te das cuenta en otros momentos. Es decir, es que todo, es decir, 2 veces que ella le hace masaje a Ben, el tercero que le dice, ella no se lo hace por el otro. Los 2 golpetazos que le pegan a ella, tanto el soldado como Ben al final de la película. Bueno, panorámicas que ahora veremos. 2 ascensos por el risco de Gene Stewart. 2 veces que van a la caza y captura, es decir, lo cazan, lo capturan, se libra y lo vuelven a cazar. Es decir, la idea de dualidad, de repetición, de juego visual, narrativo y dramático, de
de repeticiones es brutal. Es decir, es una película formalmente trabajada hasta el último plano. Es brutal. Vamos a ver si soy capaz. A ver, ¿dónde le tengo? A ver, perdona, ese es ahí, sí, a ver si. Ahí. O a darle. No sé si darle aquí. Y si no, vamos. Sí. Ahí cargando. Está cargándolo. Bueno, y si no, mira. Vamos a ir, te lo tengo todo montado de principio a final, vamos a ir viendo. Pues si no es que hay que darle aquí, no lo sé. Se ha puesto en marcha. Sí, hay sonido. No sé, a ver. Pero esto está casi a. Espera, que no veo. La batería se está agotando. Madre mía. Pasa de todo, ¿eh? Pues no. ¿Está conectado? Y la batería se está agotando. La batería se está agotando. Sí. Y para volver aquí atrás, no, es que yo no me manejo nada de esto. No ha dicho nada. Se está, sí. El volumen está prácticamente. Sí que está dado el volumen del ordenador, está subido. Está prácticamente subido. Está al máximo ahora. Si no, no pasa nada. Es decir, lo importante son las imágenes. Vamos a. ¿Por dónde es la salida del sonido? Porque igual le podemos poner el micro.
se entra aquí. Ya lo he acertado. Uy. Coño. Sí, vamos a verlo sin sonido porque si no... No pasa nada. Te vamos... Entre que soy un poco... Yo las máquinas yo debo tener un imán porque las máquinas nunca me quieren. Las máquinas me detestan, siempre tengo problemas. Vamos a seguir. Sí. Vamos a ver. Decía antes, el paisaje juega un papel muy importante. Entre el paisaje, los personajes y la puesta en escena de ese paisaje y de cómo capta a esos personajes dentro de ese espacio. Entonces, por ejemplo, es algo muy curioso. Hemos dicho que las películas es decir, el personaje en general, no solo de Jimmy Stewart, sino los personajes de esta película son realmente bastante desagradables, bastante poco simpáticos, más bien salvajes, más bien... Entonces, fijaros que la propia puesta en escena es muy poco, digamos, sigue muy poco las convenciones del western, en tanto que el western domina las líneas, sobre todo horizontales y verticales, que implican una idea de simetría, de estabilidad, de armonía. Lo más inarmónico que hay en Color Jim, entre otras cosas, es la puesta en escena con un juego de picados contra picados, este ejemplo, que está justificado, es verdad, por la situación de los personajes ante el paisaje, escalando ese risco, pero en fin, es cómo los capta. Y esto nos remite más al cine negro que al western, este tipo de imagen. Sí, lo que decía, cómo él aprovecha su experiencia en el cine negro de serie B de sus primeras películas, lo lleva tal cual al western. Esto es un enfático y agresivo picado, donde capta a los personajes. A ver, porque es tan... ¿Habéis visto? Es que no puedo parar ese primer plano de Jimmy Stewart. Estamos hablando de esa capacidad gestual de transmitir tensión, de transmitir inquietud, de transmitir violencia. Hay muchos primeros planos en la película donde el rasgo, es decir, los rasgos que he dicho, es decir, esos rasgos de los rictus, los gestos de ese rostro, siempre remiten a lo mismo. Bueno, después... Esto es muy interesante, si soy capaz... No, es en el número que... Bueno. Es que no tiene ni subtítulos. Bueno. Y es que no aparece... A ver. Fijaros... ¿Habéis visto? Es que los problemas técnicos. A ver, ¿os habéis fijado en que fijar cómo visualiza la relación del personaje de Ben con el resto de personajes?
él es un manipulador, un maquiavélico absoluto que intenta provocar disensiones y provocar desconfianza y hacer enfrentarse a los otros personajes, sobre todo a los tres personajes masculinos. Y en ese primer plano, la cámara hace una panorámica por el resto de los personajes y cada uno muestra, es decir, está provocando y todos muestran esa reacción, ese efecto ante esa capacidad de manipulación del personaje de Ben y a ese dominio de la situación, aunque sea el prisionero, es el que domina la situación. Y ante esa situación, la reacción violenta de Ginny Stewart, es decir, ese rostro desencajado. Fijaros, esto es un momento, el paisaje, hay una panorámica de izquierda a derecha hasta reencuadrar al personaje indio, acordados de la panorámica con la que se empieza la película, ahora después lo veremos. Es muy parecido, es un juego de panorámicas laterales, de izquierda a derecha. Fijo, estoy planteando momentos determinados donde hay rimas visuales, diálogos entre imágenes que están, digamos, no son contiguas, que están insertadas en un momento determinado del relato, dentro de la narración visual de la película. A ver. Fijaros, acordaros, por ejemplo, voy a ir contando, está todo el fragmento, ¿no? Vamos, del ataque de los indios. Fijaros dónde se ha escondido, qué va a hacer el soldado. El soldado, la primera vez, otra repetición, cuando capturan a Ben, lo captura por la espalda, a traición. Ahora a los indios los va a disparar a traición, de espaldas. Es decir, dando los indios de espaldas, es decir, esa idea de dualidad. Y ahora veremos esa panorámica que hemos visto antes desde el personaje de maravilloso, por cierto, Robert Ryan. Bueno, es un villano brillantísimo en todos los sentidos. Es shakespeariano, bueno, el cinismo, bueno, es todo, el cinismo. Pero fijaros, habéis visto las panorámicas igual que la anterior. Entonces, ahora veis, disparando a traición de espaldas. Fijaros, es el primer gesto de nobleza del personaje. Cuando atacan, él en vez de defenderse, lo primero que hace es tirarse encima de Lina, es Lina, ¿no? Sí. Para protegerla. Es el primer, digamos. Fijaros, cada uno actúa en función de sus intereses. Uno que aunque está atado y no puede defenderse, intenta huir. Ginny Stewart proteger a la chica. Es decir, vamos. Fijaros que hay dentro de la película, está muy bien estudiado, hay como digamos 3 fragmentos que diríamos de acción espectacular, donde domina la violencia física, y el resto digamos es como un recorrido psicológico, de tensión psicológica. Y el primer fragmento es la primera captura de Ben ahí en el risco. La segunda fragmento es el ataque de los indios. Muy importante. Bueno, ese es el momento del ensañamiento, es decir, esas explosiones agresivas, esas explosiones de ira del personaje, que como en el personaje de Horizontes Lejanos hay un momento, pero que él se reprime en el último momento. Aquí ni se reprime, aquí lo machaca a golpes de pistoletazo al indio. Y este es el segundo fragmento, digo, por decirlo, de acción pura, de western, de acción física, de violencia. Y el tercero, lógicamente, es el final de la película, en torno al río y de nuevo a la caza de Ben, con
consecuencia de la muerte de todos los personajes, excepto la de Ginny Stewart y la de la chica. Este plano es muy importante. Fijaros, va a haber otro, cuando ya la lucha ha acabado, ¿y qué vemos? En esa especie de claro del bosque, los indios muertos, los cadáveres, es el exterminio, la matanza del indio. ¿Vale? Y ahora veremos, yo es que no sé cómo tirar para adelante, no sé, a ver, hasta por ahí, ¿no? Es que no, ahí. ¿Más? Un poco más, a ver. Cuando él ya ve la... Sí, ahí, este plano. Este plano es fundamental. Fijaros, es casi, fíjate, está tomado desde la misma posición, es un plano más cercano y él mira el resultado de ese ataque. Es decir, es la metáfora de una civilización que se impone, que se ha impuesto sobre millones o miles de muertos, y concretamente de los indios. Es decir, es la masacre, es el resultado, es un plano realmente doloroso. Es decir, es el paisaje después de la batalla. No los entierran. Y no los entierran, claro que. Es decir, no tienen. Digamos que el concepto de caridad o de compasión cristiana está absolutamente fuera de todo, de ese universo del imaginario de esos personajes. A ver si. Bueno, no hay tiempo, vamos a ir al principio, porque tenía otro que es cuando, ese otro estallido de violencia cuando el soldado, el exteniente, bueno, pero otro personaje quiere, digamos, colgar a Ben, y otra vez el personaje de Ginny Stewart interviene, se pelea, cuando la pelea allí al lado del río, y es que si pudiéramos poner en sucesivos planos de esos primeros planos del rostro de Ginny Stewart, es el mismo rostro. Es la misma ira, la misma violencia, la misma crispación, la misma mente retorcida y atormentada, es la misma expresión de los demonios interiores del personaje. Bueno, vamos a ir ya rápidamente, a ver si soy capaz, porque al principio de la película y al final. A ver si soy capaz. Voy a ir hablando mientras vemos las imágenes. ¿Vale? Ahí viene el tema del título. El título está clarísimo cómo lo vamos a decir. Estamos hablando, fijaros, un plano general. Vamos de lo general a lo particular. De un plano del paisaje con un árbol en la izquierda del encuadre, y ni esto, es que es muy importante, un árbol y un claro, después veremos que hay muchos bosques, y fijaros, es un plano fijo y un violento, pero violentísimo, panorámica descendente, hasta un primer plano de detalle esto es una metonimia visual, de las espuelas. Y el caballo, y de repente, en un proceso inverso, de lo general a lo particular y de nuevo a lo general. El encuadre se abre y volvemos a un plano general. Y fijaros, la idea del relato que se pone en movimiento es un plano de detalle de unas botas y de las espuelas, y de repente el caballo empieza a avanzar, a andar. Es decir, se pone en movimiento el relato, se pone en movimiento el personaje que está de viaje, en búsqueda y captura, en persecución de Ben, y es algo muy importante. Es un plano tomado siempre de espalda, es decir, no vemos el rostro del personaje, y solo vemos planos de detalle de una serie de atributos que asociamos al héroe del western, al hombre del oeste. Esto es una abstracción. La brida, ese plano de la brida, en primer término, solo vamos a ver a Ginny Stewart su rostro a través de la mirada del personaje
que aparece. Ahora, es decir, mira, y ese es el plano subjetivo. Nosotros descubrimos a ese personaje, le damos rostro, le ponemos rostro y se corporiza como un personaje individualizado a partir de la mirada del viejo buscador de oro. Por otro lado, es un elemento metafórico. ¿Por qué? Entre otras cosas, el personaje oculta su pasado. Hasta un momento determinado desconocemos su pasado. Y además oculta su identidad. Se hace pasar por un sheriff cuando es un cazarrecompensas. Por lo tanto, el hecho de que no veamos su rostro, al margen de que lo atribuimos a esa abstracción del concepto de personaje tipo del oeste, que sus atributos son la pistola, el caballo, las bridas del caballo, las espuelas. Por otro lado, las espuelas remite el título, por un lado, a las espuelas del personaje, que es una metonimia que después cobrará significado cuando veamos qué tipo de personaje, ante qué personaje estamos. Un personaje afilado, penetrante, peligroso. Es la metonimia de Gene Stewart. Por otro lado, el risco donde finalmente capturan y matan a Ben, que esta película está rodada en Colorado, en montañas rocosas, se llama, por su forma física, se llama La espuela desnuda. Así que, por lo tanto, el título de la película está reflejado por una serie de elementos que están en la propia película. Es decir, cobra sentido ese título. Por lo tanto, es muy importante. Y vamos a ver el final. Fijaros, vamos al final. Bueno, es el final, ya estamos. Fijaros que el personaje va a tener una catarsis emocional, es decir, digamos, incitada o provocada por la actitud de ella. Fijaros, de espaldas, está hablando, no tengo los oídos para acordaros, es decir, la habéis visto hace un momentito, y él va a tener un momento, es decir, es ese momento de redención provocado cuando ella le dice, me casaré contigo, nos iremos a California, le está diciendo todo eso, vamos un momentito, vamos de espaldas, está en ese momento, es decir, la ambigüedad moral del personaje, esa dualidad, es decir, el paisaje, que es uno de los elementos importantes, el paisaje físico es una correlación del paisaje mental de los personajes. Entonces, ese momento, él le dice, sí, yo me llevo al cadáver porque lo que quiero es cobrar la recompensa, me importa un pepino todo, quiero recuperar mi rancho, y ella le dice, sé humano, ten un momento es decir, un gesto de compasión y entierra el cadáver y deja de... Y, digamos, se ofrece a cambio a ella. Entonces, él tiene esto extraordinario, bueno, la interpretación de Gene Stewart se vuelve, y ese es momento de catarsis emocional, ese primer plano, cuando dice, ¿por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diciendo, ¿qué me estás haciendo? Déjame seguir con mi herida. Y fijaros, llorando prácticamente, esa catarsis emocional, psicológica, que le permite ese último gesto o acto de redención, y es enterrar. Sí, de ese personaje abstracto del principio a ese primer plano dramático donde se concita todo ese paisaje interior mental del personaje. La música. Beautiful Dreamer. Exactamente. Yo es que soy muy malo para el tema de músicas, pero la letra la sabían los espectadores americanos. Sí, claro. Fijaros que hay un momento que es el tema del arraigo. Ellos cuando el buscador de oro, el viejo, está cantando y dice, ¿dónde está el hogar feliz? Es decir, la idea del sueño agrario de radicarse. Al final está
acabando. Claro, un agricultor está el sueño agrario de asentarse, de arraigarse en un rancho, en una granja, en California, el sueño. Y fijaros, qué maravilloso. Otro panorámica ascendente, que es mientras está, es la metáfora de que se han asentado, porque dice, California, ¿dónde está California? Más allá de esas montañas. Es decir, salen fuera de campo los personajes mientras él está cavando y la cámara, en un panorámica ascendente, lo que nos enseña es ese paisaje salvaje, brutal, las montañas nevadas, esas cumbres, y el sueño está más allá, California está más allá. Pero no solo esto, y esto es lo que a mí me ha desconcertado siempre en esta película. Es decir, hay un fundido encadenado, a ver si alguien me dice que es algo extraño en este plano, por favor. Yo lo voy a leer después porque quiero ser muy preciso. En este plano, con los títulos de nuevo de crédito del The End, es el mismo plano que el principio, es decir, el personaje que se aleja de la cámara, de espaldas, en plano general, la idea del personaje, que no antes digo, inserto, fusionado con la naturaleza, con el paisaje, formando, como igual que con el caballo, un centauro fusionado. Es decir, una especie de imagen panteísta, si se me permite, aunque creo que a lo mejor no es del todo preciso. Pero, por eso te digo que no. Pero a mí lo que me llama la atención es algo. A ver, ¿qué os llama la atención de ese plano, de lo que hay en ese plano? La pregunta es muy clara. No, el plano. ¿Qué hay en ese plano? ¿Qué os llama algo la atención? Los troncos. A ver, y entonces, ¿cómo podemos interpretar ese final? A ver, a mí, permitidme una pequeña reflexión más, digamos, sobre el análisis fílmico. La imagen, afortunadamente, tiene la virtud de ser polisémica y ser, digamos, susceptible de ser interpretada de diversas formas. Es decir, yo no quiero provocar ninguna certeza, sino plantear posibles lecturas. Y esta lectura, esta imagen a mí sí me ha provocado cierta desazón, cierta interrogación sobre qué es esto. Fijaros, es un claro del bosque, por decirlo, idéntico al principio. Pero ¿qué veíamos en el plano inicial de la película, con los títulos de crédito sobreimpresionados? Un árbol iniesto, vivo, y una especie de llanura limpia. Ahora lo que vemos son todo troncos caídos, es decir, árboles muertos, arrasados, como que alguien hubiera arrasado, y es para mí la metáfora de la rapiña de la civilización que acaba con el mundo salvaje. Es decir, es una racia, en el sentido, han talado esos árboles. Han talado esos árboles. Por lo tanto, no es la misma imagen que la primera. No es. Hemos dicho, la civilización se construye sobre los cadáveres de los indios no enterrados y se construye sobre el dominio de la naturaleza salvaje. Eso es la historia de Estados Unidos. Y a este plano es maravilloso, porque, digamos, es verdad, la idea anterior del sueño de California es la idea del arraigo. Van hacia el arraigo, van a construir su hogar, a organizar su vida estable, sedentaria. Pero ese sueño se ha construido sobre la base de destruirlo todo. Bueno, esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ya sé que está, pero yo estoy muy breve. También a la vista del paisaje, ellos ven un paisaje obsesionado y piensan que van a partir de cero. O sea, que todo lo que han hecho atrás se ha quedado ya en el camino. Van a partir de cero, van a ir a un sitio donde no les conocen nadie, van a tener libertad para organizar su vida. Sí, pero ¿sobre qué se construye ese futuro, ese sueño agrario? No, pero lo que quiero decir es que sobre qué sueño construyen, sobre qué base.
¿Sobre qué? Sobre la muerte, sobre la muerte. Claro. La vida, la nueva vida, es decir, el personaje, vamos a ver, el personaje de él es como resucita a la vida a través de la relación. Hay un elemento de repetición melodramática muy curiosa y es, él ha sido traicionado, es decir, él tiene dos relaciones, uno ha sido traicionado en el pasado y Lina representa el futuro y es como un renacer a la vida. Pero ese renacer a la vida que estoy viendo, Claro. de En construir definitiva, una es nueva- eso, lo que buscan es su felicidad. Ya, pero ¿sobre la base de qué? Y la buscan partiendo de una base de todo lo que han pasado y de todo lo que han sufrido los dos, porque nos hemos olvidado un poquitín de los personajes secundarios, y los personajes secundarios no tienen desperdicio. Desde el satírico Robert Ryan, que es un personaje que suele aparecer en más películas de Tony Mann. En la otra película que vimos lo hacía Arthur Kennedy, ahora lo hace Robert Ryan. Es un personaje que le importa nada a nadie, solo le importa él. La chica lo idolatraba, pero empieza a darse cuenta de que no es así. Y es cuando empieza a fijarse en James Stewart. Y entonces va cambiando su pensamiento y va evolucionando. La chica está desamparada, no sabe por dónde ir. Se acoge a lo primero que tiene. ¿Qué es lo primero que tiene? Perdona. Preguntas, pero no podemos devolver a una conferencia, a otra No, conferencia. yo no quiero porque- volver. Ya. porque- No, es para el público, por si... ¿Alguna pregunta? Breve, es porque la hora se ha hecho por... Fijaros que la segunda oportunidad, cuando hablaba de una oportunidad que está dentro del concepto del melodrama, la segunda oportunidad, él tiene una segunda oportunidad, fíjate, cuando asciende en la escala por los dos riscos, el primero fracasa, en el segundo le tira, que es otro elemento, utiliza como arma arrojadiza la espuela y digamos que esa ascensión es exitosa. Entonces esa es la segunda oportunidad, igual que la segunda oportunidad con la relación con la mujer. Entonces esa idea de esa dualidad que hemos estado constantemente planteando en la película. Entonces eso es muy importante, es decir, ese concepto melodramático que está en la base del relato. Si hay alguna pregunta, Es tiempo. pues nada. Nos emplazamos para el miércoles que viene con El hombre del Laramie y la conferencia del profesor Peris. Muchísimas gracias a todos. Perdón, Tierras Lejanas.